Amén, amén, mi querido Moshiach, y nuevamente para todos, amados hermanos, Shabbat Shalom. Y vamos a hacer una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito seas Adonai Yahweh, dador de la Torah. Adonai Yahweh, nuestro Padre, gracias te damos. Akadosh Baruchu, Baruch Shemo, grande, temible, poderoso, hermoso es tu nombre. A ti, Padre Celestial, nos encomendamos en esta tarde de Shabbat para compartir esta enseñanza que rogamos, Padre, la dirección de tu Espíritu, para que haya entendimiento, para que haya revelación, para que haya preparación, para que haya guía, Padre Celestial, para cada uno de los que escuchan, para mi persona, para cada uno de nosotros, Padre bendito, para que sea, Padre Celestial, un tiempo de preparación para darte gracias, Padre, y nos preparamos para entrar a la convocación a la cual tú nos has llamado, el día de Yom Kippur y las demás fiestas como Sukkot. Gracias, Padre. En ti nos encomendamos, Padre, a través de los méritos y el nombre de tu justo Mesías Yahushua. Amén, amén. Bueno, amados, sean bienvenidos. Brujim Havaim, se dice en hebreo, Brujim Havaim. Bienvenidos. Sí, damos gracias al Eterno porque ha sido muy bueno. Estamos en esta tarde de Shabbat compartiendo un tema muy importante por el nivel de santidad que exige el tema para el cual nos estamos preparando, y es el día de Yom Kippur, el día más importante del año, el día más importante en cuanto a las convocaciones de nuestro Padre. Y en la noche de Shabbat estuvimos compartiendo. Recuerden que esto es un tema que ya hemos compartido, que ya hemos hablado, ya hemos estudiado, sea a través de las diferentes plataformas, a través de este mismo medio, pero lo estamos volviendo a repetir. Y a ver, vamos a comenzar haciéndole preguntas a los hermanos que están aquí en Sala Zoom y también a los hermanos que se nos están uniendo a través de YouTube, que estamos en vivo también en este momento, para preguntarles qué hemos aprendido, cómo estuvo el tema de anoche, qué pudimos aprender acerca de Yom Kippur, qué es Yom Kippur, qué significa Kippur, de dónde viene, qué es lo que se hacía en tal caso y qué es lo que hasta este punto, qué opiniones o qué hemos podido captar de lo que representa Yom Kippur. A ver, un valiente, una valiente, por favor, que nos pueda ir adelantando algún comentario pertinente. Abran sus micrófonos si así lo desean, al igual los hermanos que están a través de YouTube Live. ¿Qué significa Kippur? Vamos a decirlo, ¿de dónde viene esa palabra? Shalom, shalom. Adelante, mi Moshiach. Sí, como cita la escritura, ¿verdad? Yom HaKippurim se traduce al español como Día de las Expiaciones. En primer lugar, proviene de la palabra kapar, ¿verdad? De la raíz kapar, que significa cubrir, Correcto. ¿verdad? Y entonces de aquí se derivan algunas propiedades o algunas contribuciones que se aplican, por ejemplo, al propiciatorio en el arca, ¿verdad? Donde se rociaba la sangre, que en este tiempo se hacía en tiempo antiguo en el templo. Correcto. Asimismo, también, por ejemplo, ya más modernamente, los hermanos de Casa de Yahudá utilizan la kipá, que es una derivación también, ¿verdad? En donde el simbolismo es la cobertura, Correcto. como se mencionó. Y entonces, esas son algunas aplicaciones, ¿no? Que nos conllevan a ello. Y también, por ejemplo, en un término significativo con Yahushua Mashiach, la sangre preciosa de Mashiach nos hace acaparar, o sea, que nos cubre, Correcto. ¿verdad? Esta sangre preciosa que nos limpia, porque es la que nos limpia de la ofensa, del pecado a nuestro Padre, para entonces tenernos limpios, juntamente con el agua de la bendita Torah, ¿no? Que es agua refrescante, limpia, agua viva, como se le dice, ¿verdad? Entonces, juntamente nos preparan para estar delante de la presencia del Altísimo. Amén. Usted no dejó para nadie, Miaj. Y a ver, estuvimos también hablando, Miaj, Moshe y los demás Ajim, que no solamente es Yom Kippur, sino que mayormente se habla de su forma plural, Yom HaKippurim. ¿Por qué
En tal caso no sería el día de la expiación, sino el día de las expiaciones. ¿Por qué se llama el día de las expiaciones? Y hablamos por allí de varios sacrificios. Hemos hablado hasta este punto de dos tipos de sacrificios, ¿no? O de dos tipos de animalitos, no de cuántos animalitos, sino de dos tipos de animalitos. A ver, ¿quién me puede decir el por qué se llama Yom HaKippurim? No el Moshiach, porque el Moshiach ya lo respondió. Alguno de los hermanos que estuvo anoche igualmente con nosotros en la enseñanza. A ver, ¿quién rápidamente nos puede apoyar con eso? ¿Todos? ¿Ninguno? A ver, recuerden que... También invitamos a los hermanos que están bueno, los que están conectados por YouTube Live, Correcto, mira. que tienen a la respuesta, entonces que la puedan conceder, la puedan compartir y así en la oportunidad se pueda brindar, ¿no? La respuesta. Así es, así es. Pero recuerden, amados hermanos, que Yom HaKippurim también tiene que ver con varias expiaciones. El Cohen Gadol o el sumo sacerdote, antes de interceder por el pueblo o antes de proceder a hacer el sacrificio por el pueblo, él tenía que hacer un sacrificio por él y por su familia. Primero tenía que limpiarse él, tenía que pedir perdón él, tenía que hacer expiación él, para después hacer los sacrificios o el sacrificio del macho cabrío, del chivo expiatorio, que era por el pueblo. ¿Sí? Recuerden que él sacrificaba un becerro por él y por su familia para pedir perdón, para expiar sus pecados. Y después allí él, después de haber hecho la expiación por él y por su familia, entonces pedía perdón por los pecados del pueblo. Recordemos que en Hebreos nos habla Shaul de que el Mesías no presentó sangre de animalitos, sino que él vino a presentar su propia sangre. Y allí vemos un contraste muy profundo que hace el enviado Shaul, que le hace el enviado Pablo, refiriéndose a Yom Kippur. Por eso es muy importante entender qué es Yom Kippur para poder realmente entender la carta de los hebreos. Pero quedamos en una pregunta. ¿Qué simboliza? Porque estuvimos hablando de dos machos cabríos, de dos chivos, que se utilizaba un sorteo. Los dos chivos tenían que ser exactamente iguales, ¿sí? Y uno se sacrificaba para nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, y otro se enviaba, dice la Escritura, el Azazel, ¿sí? Entonces, ¿qué significa o qué simboliza Azazel? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué creen ustedes que signifique Azazel? ¿Qué han escuchado hasta este momento? Vamos a tratar de hacer un poco interactivo ahorita al principio para que podamos ir entendiendo o ir refrescando el conocimiento adquirido. Al ver algún valiente. Shalom. Adelante, Mias Moshiach. Sí, comúnmente por mucho tiempo, y esto lo digo por cuestiones pues que uno va pasando, uno pensaba que Azazel era de que el enemigo, el Satán, cosas así, ¿no? Porque muchas veces lo que es la figurativa pueblerina, los cuentos, la fábula y cosas así, bueno, van haciendo esa amalgama de ideas. Sin embargo, bendito sea nuestro Padre, va limpiando de nuestras mentes todas esas fábulas, ¿verdad? Y cuentos. Y entonces hoy día entendemos que Azazel es una descripción de enviado al desierto, ¿verdad? Tiene una función. Eso es lo que vendría siendo Azazel. Y el otro chivo, claro, dedicado a nuestro Padre Celestial, donde su sangre sí es llevada dentro, pero su cuerpo es dejado fuera, ¿verdad? No entra al templo, no entra al lugar sagrado, sino la sangre solamente. Y de Azazel sí se envía al desierto para que haga el recorrido que tenía que hacer en ese sentido. Disculpen la bulla por acá. Sí, se le escucha bastante allá, mira, tranquilo. A ver, parte importante, amados hermanos, de lo que acaba de decir nuestro Moshiach, y parte importante de la ceremonia de Yom Kippur es el sorteo. Ayer hablamos, o anoche, perdón, hablamos de lo que era el sorteo que se realizaba entre esos dos machos cabríos. Según la escritura, el sorteo determinaba cuál macho cabrío representaba a nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot y cuál representa a Azazel.
lo cual nos lleva a esa pregunta inevitable que, como bien lo dijo nuestro Moshiach, muchos nos hemos hecho, muchos han enseñado quién o qué es Azazel. La palabra Azazel, amados, aunque por lo general se escribe con letra mayúscula, en realidad no es un nombre propio en las escrituras hebreas. E incluso si nosotros analizamos la palabra Azazel, que aquí lo tengo, es el diccionario de Strong, es la 5799, significa chivo de partida o chivo expiatorio. Eso es lo que significa Azazel. Incluso la versión israelita nazarena, que nosotros que anoche estuvimos leyendo, dice, lo traduce como emisario, ¿sí? En alusión a la función que tenía este macho cabrío. Y vamos a leerlo nuevamente, vamos a ir a Levíticos, Vayikra, capítulo 16, verso 8. Vamos a ver cómo lo dice la versión Reina Valera, si alguno de los hermanos que está acá en Sala Azul me apoya con la versión Reina Valera y otro hermano me apoya con la versión israelita nazarena. Sí, por favor, si son tan amables. Shalom, acá tenemos la versión 1960 Ajá. de Reina Valera, dice así, en Vayikra, Levítico 16:8. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Adonai Yahweh, que acá en la traducción dice Jehová, y otra suerte por Azazel. Y la dicen en mayúscula. Ok, correcto, Mías, correcto. Y entonces, lo que es la versión israelita nazarena, ¿cómo dice la versión israelita nazarena? Shabbat Shalom, hermanos. Es Levítico 16, 16. verso 8, ¿me acuerdo, Lulu? Permítame rápidamente. 16. Verso 8. Recuerden que estamos estudiando acerca de Yom Kippur, para los hermanos que están entrando en sala. Amén. Y Adelante. hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Uno marcado para Adonai Yahweh y otro marcado para emisario. Eso es lo que significa la palabra Azazel. Azazel. ¿Sí? Así se pronuncia con ese z. Azazel. No es un nombre propio. No es un nombre propio. No es el nombre de un demonio. No es el nombre de dos demonios. Algunos rabinos judíos han sugerido que Azazel es símbolo de Satán. ¿Sí? Basándose en el libro apócrifo incluso de Enoch. Incluso otros han sugerido que Azazel es símbolo de un demonio, un espíritu inmundo. ¿Sí? Sin embargo, amados, estas interpretaciones tienen un gran problema. ¿Cuál es el problema? Casualmente, hace unos días escuchaba a un rabino dando una enseñanza. Tenía una parte muy profunda que me gustó escuchar la enseñanza, pero cuando llegó a este punto, él habló de que Azazel eran dos demonios, Azá y Zel. Azá y Zel, que eran dos demonios. Y empezó a dar una explicación refiriéndose a que como para apaciguar a estos dos demonios, así de verdad que con mucho respeto, sin ánimo de, y no lo hago por menosprecio de las enseñanzas, pero esto pasa mucho cuando la gente se acerca al misticismo de una manera inapropiada, cuando se acerca a estudiar a cábala o cosas inapropiadas que fundamentan, en vez de la escritura y los fundamentos bíblicos, fundamentan la superstición y ciertos conceptos que no son buenas bases para interpretar las escrituras. Por eso es importante la educación. Si nosotros no aprendemos, y no lo digo para juzgar, criticar o condenar a nadie, pero sí lo digo como un recordatorio para todos los hermanos que nos escuchan y sobre todo para esos hermanos también que están comenzando, por favor, fundamentense bien. No están interpretando las cosas sin un fundamento, sin estudiar, sin educarse, sobre todo para los líderes. ¿Por qué? Porque lamentablemente si la base o el fundamento está mal o está mal interpretado, mal enseñado, no tiene un fundamento sólido, todo lo que se va a edificar sobre ese fundamento va a tener aristas en poca o mucho porcentaje con un fundamento desequilibrado, porque es eso, la base va a estar mal. Y por eso tenemos que hay gente que enseña y maestros de Torah
que enseñan que Azazel es un demonio, es un símbolo de Satán, ¿sí? Y lo dije hace un momento, si esto es conforme ellos dicen, entonces tienen un gran problema, porque colocan al Satán o a un demonio o a dos demonios como una figura que hace expiación por los pecados de Israel. ¿Sí me explico? Porque para eso es el chivo expiatorio que se enviaba fuera, para cargar con los pecados del pueblo de Israel. Esto no hace sentido, pues no existen referencias en las escrituras que indique que el Hasatán, que el adversario o algún espíritu inmundo puede expiar los pecados de otros. Azazel significa sacar el chivo fuera. Es una redundancia, pero así es, sacar el chivo fuera. Incluso Azazel es símbolo del Mesías. Si le queremos dar un símbolo, es un símbolo del Mesías, no es el símbolo del demonio. ¿Quién fue el que salió de la ciudad de Jerusalén cargando con los pecados del pueblo? De la misma manera que el macho cabrío que simboliza a Azazel era condenado al desierto fuera, Yahoshua nuestro Mesías fue condenado a padecer fuera de la ciudad. Vamos a ver el contraste que hace Shaul. Vamos a ver la carta a los Hebreos capítulo 13 verso 12. La carta a los Hebreos capítulo 13 verso 12. Mire lo que me escribe acá nuestra Holulu. Dice, según la concordancia de Strong, la palabra chivo expiatorio viene del término azazel, ¿sí? Ella incluso me escribe acá la palabra en hebreo que quiere decir literalmente cabro de partida. Esta formada por el hebreo es, que significa cabro, y azal, que significa marcharse, ¿sí? El chivo que se marcha, el cabro que se marcha, o es eso, el cabro de partida o el chivo de partida. Vamos a leer Hebreos 13:12, ya lo tienen por allí. Dice así: por eso también Yahoshua padeció fuera de la puerta de la ciudad, para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Amén. Amén. Por eso, nuevamente lo digo, si no entendemos todo el protocolo de Yom Kippur, si no entendemos bien la Torá con respecto a las fiestas y sobre todo con los sacrificios, no vamos a entender la profundidad del Zod, del misterio, de lo profundo que nos habla el emisario Shaul. Porque esto tiene que ver. La carta a los Hebreos, cuando Shaul empieza a hablar, cuando el rabino, el maestro Shaul se coloca a hablar acerca de lo que era tipificando a Mashiach, haciendo ese contraste, hay que tener en cuenta qué se realizaba, qué significa Yom Kippur, cómo se trataba Yom Kippur, para poder entender correctamente lo que Shaul, la profundidad con la que está hablando, y que podamos entender su mensaje acerca del sacrificio redentor de nuestro Mesías. Incluso el profeta Isaías también nos indica que Yahoshua cargó sobre él el pecado del pueblo, y eso es una alusión directa a Azazel, el chivo expiatorio. Sobre qué hacía el Cohen Gadol, colocaba las manos en la cabeza de ese chivo y confesaba los pecados del pueblo antes de ser enviados al desierto. Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 53, verso 6. Naví Yeshayahu, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y el Eterno castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Así es. Amén. Como nota adicional, amado, muchas gracias, mi Roberto, también podemos afirmar que el macho cabrío que representaba al Eterno, a nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, Barujú, Baruch Shemó, también es símbolo del Mesías de Yahoshua. El simple hecho de que la Escritura se refiere a nuestro Mesías como el Cordero de Adonai Yahweh, que quita el pecado del mundo, lo confirma. Vamos a leer Juan 1:29. Juan 1:29.
¿Qué es lo que nos dice? Yo creo que ya todos tenemos una idea de lo que nos dice el libro de Yohanan. Mientras los hermanos buscan, me surge una pregunta que a veces me la han hecho. ¿Por qué eran dos chivos? ¿Y por qué ambos representan al Mesías? Cuando nosotros hablamos de los sacrificios, siempre vemos que, por ejemplo, para ciertas purificaciones que obviamente se tenía que hacer un sacrificio, ¿sí? Siempre se dice 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué siempre eran 2? Y recuerden, cuando se exigen 2 sacrificios de los mismos animalitos, uno se mataba, uno se sacrificaba, la sangre del sacrificado se rociaba al que estaba vivo y se dejaba libre por lo general. Tenemos el caso del chivo expiatorio, de Yom Kippur, tenemos el caso de la purificación de lepra, de la purificación de cadáveres, etcétera, etcétera, que siempre eran 2 tórtolas, 2 palominos, siempre era eso, se sacrificaba uno y se dejaba libre el otro. Y todos representan al Mesías, pero ¿por qué tenían que ser 2? Les dejo esa pregunta y al final la vamos a responder si todavía ningún hermano lo ha respondido. ¿Por qué tenían que ser 2 animalitos y no uno? ¿Y por qué los 2 representan al Mesías? A ver, ¿tienen ya Juan capítulo 1, verso 21? Amén. Adelante, Ajot Socorrito. Al No, día mamá. siguiente, Yohanan vio a Yahoshua que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Nuestro Mesías Yahoshua es el Cordero de Adonai Yahweh que quita el pecado del mundo. En esta parte, amados, ambos machos cabríos, el de Azazel y el que es para nuestro Padre Yahweh, son símbolos del Mesías. Y vamos a adelantarle un poco. La función de ambos hacen alusión directa al rol del Mesías como Redentor. Quien llevó primero nuestros pecados, como el macho cabrío Azazel, y a la vez dio su vida en expiación por otros, como el macho cabrío de nuestro Padre Celestial Yahweh. Pero, ¿por qué tenían que ser esos 2? Ambos representan al Mesías. Pero ¿por qué tenían que ser 2 si ambos representan uno a nuestro Mesías sacrificado y el otro a nuestro Mesías que cargaba con las culpas? O en tal caso a nuestro Mesías resucitado. Vamos a ver la figura del Mesías en Yom Kippur. Y recuerden que esto está claramente presente en toda la celebración de Yom Kippur. Incluso la esencia misma de esta celebración, la expiación de los pecados, proclama la naturaleza de nuestro justo Mesías. Incluso previamente habíamos visto cómo la figura del Mesías está presente en los 2 machos cabríos que se ofrecían, ¿sí?, por expiación o para expiación de los pecados del pueblo, y ambos machos cabríos, tanto el que representa a Azazel, es decir, el chivo expiatorio. Recuerden, saquémonos esa idea, dice nuestra Juan Marta Valverde, sí es verdad, yo también creía que era un demonio en el desierto. Saquémonos esa idea porque la mayoría de nosotros, cuando empezamos a estudiar la Torá, o algún maestro, alguien nos dijo, eso es un demonio. Cuando uno preguntaba, ¿quién es Azazel? ¿O qué representa Azazel? Eso es un demonio. No, eso no es un demonio. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que tanto el que representa a Azazel, es decir, el chivo expiatorio, nuestro Mesías es nuestro chivo expiatorio. ¿Sí? Y también como el que representa a nuestro Padre Celestial, son símbolos del Mesías, ya que ambos son ofrecidos con el propósito de obtener el perdón por las faltas cometidas. Nuestro Mesías está presente en otra figura muy importante dentro de la ceremonia de expiación. ¿Cuál es esa figura? El sumo sacerdote. Incluso cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, en especial los capítulos de 4 al 8, ¿sí?, nos ofrece una explicación muy detallada de la función de nuestro Mesías como el sumo sacerdote delante de Elohim Yahweh Sebaot. La escritura nos indica que nuestro Mesías fue constituido por nuestro Padre sumo sacerdote según la orden de Melquisedec o Malquisedec o Melech Zadik, como lo dice el texto hebreo. Vamos a leer Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos del 5 al 6. Hebreos 5, del 5 al 6, por favor, ¿me lo pueden leer? Hebreos 5, del 5 al 6, dice así.
Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, amén. Muchas gracias, mi Roberto. Vamos a ver a todos los hermanos. A ver, vamos a ver, preparados, ¿sí? Vamos a prepararnos. Yo les voy a hacer varias preguntas rápidas. Estudiantes de Torá, hermanos y hermanas que están estudiando Torá. A ver, aquí dice la Escritura que nuestro Mesías es sumo sacerdote, Cohen Hagadol. Y a ver, la Torá, ¿a quién designa o cuáles son los requisitos? Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser un Cohen Gadol según la Torá? Rápidamente, alguno de los hermanos que responda rápidamente, conciso, preciso. Adelante. No tener pecado y estar limpio como nuestro Mashiach. Nunca le No encontraron. necesariamente eso, mi ajot. A ver, la Torá... ser levita y de la familia de Aarón. Amén, amén. Correcto. Para poder ser sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, para poder ser sumo sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví y también, y no solamente de la tribu de Leví, sino tenía que ser descendientes de Aarón Cohen. Es decir, todos los levitas son, o todos los sacerdotes son levitas, o todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. Por eso hay dentro del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel es un Melajet HaKohanim, un reino sacerdotal. Por eso nosotros también somos reyes y sacerdotes, pero ya va. No utilicemos eso como una excusa de que, como hacen muchos, yo ahora puedo exigir que me tienen que dar los diezmos, como hacen la religión. No. Yo sé que lo han escuchado. No, eso no tiene nada que ver. Yo no puedo usurpar autoridades. La Torá es muy clara con respecto a las autoridades. Así como los de Efraín, de Isahar, de Zebulún, de todos ellos son sacerdotes. Yo también, ahora, tú y yo somos injertados en el pueblo y ahora somos parte del reino sacerdotal. Muy bien. Pero dentro del pueblo de Israel, nuestro padre escogió una tribu que eran para ser sacerdotes para el pueblo sacerdotal. Es decir, que ese pueblo sacerdotal también tiene sus propios sacerdotes que le sirven a ellos, porque esa es la función de un sacerdote, ser un mediador entre el Eterno, ser un siervo del Padre, para ser un mediador entre el Eterno y su pueblo. Pero aún dentro de la tribu sacerdotal, tenemos un pueblo sacerdotal, pero ahora tenemos una tribu sacerdotal, es decir, el pueblo en el nivel de sacerdocio, el pueblo está aquí. La tribu sacerdotal está aquí arriba. Pero ahora, dentro de la tribu sacerdotal, tenemos una familia que está en la cúspide del nivel sacerdotal. Es decir, por eso se llaman Cohen Hagadol. Estos que están aquí, en tal caso, son Hediot, se dice en hebreo, son sacerdotes de nivel menor que los sumos sacerdotes, y nosotros estamos aquí abajo. Somos sacerdotes del nivel más bajo. Vamos a decirlo de esa manera, del nivel más bajo. Hay una jerarquía sacerdotal. Pero para poder ser sumo sacerdote, estamos hablando de la jerarquía más alta, se necesitaba pertenecer a la tribu de Leví. Los judíos son sacerdotes, sí, pero no conforme a la orden del Leví y menos conforme a la orden del sacerdocio de Aarón. Entonces, para ser sumo sacerdote se tenía que ser del linaje de Leví y adicional se tenía que ser del linaje de Aarón. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿cómo puede ser nuestro Mesías sumo sacerdote de qué tribu viene nuestro Mesías? Y lo dijo Shaul lo habla claramente en la carta a los hebreos. ¿De qué tribu es nuestro Mesías? Si no me equivoco, de la tribu de Benjamín. No, mi ajot. La tribu de Judá. La tribu de Judá. Sí, cierto, sí, cierto. De la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, la simiente, el tzemach del vástago, el vástago de David. Por eso es que a él se le prometió un trono.
Él todavía no ha ocupado ese trono. Él está esperando a ser enviado para venir a reclamar ese trono. ¿Cuál es ese trono? El trono de David, su padre. Ese es el trono que se le prometió. No el trono allá en el cielo, porque es el único trono que hay es para el Padre. Para el Padre celestial. A Mashiach nunca se le promete el trono arriba en el cielo. Se le promete el reino de David, su padre. Y a través de ese reino, nuestro Padre celestial gobernará a todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser Mashiach sumo sacerdote nuestro? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no entendemos que acá no estamos hablando, no podemos aplicar la Torah. Por eso Shaul hace una explicación más profunda. Nuestro Mesías es sumo sacerdote, pero no conforme a la Torah. Él es nuestro Cohen Gadol, no conforme a la Torah. Y esto es importante, sino fuera de la Torah. Por eso hay temas, mucha gente dice que nosotros tenemos que hacer o entender que todo está bajo las rigurosidades de la letra de la Torah. No, alto. Si hay verdades proféticas, espirituales, profundas en toda la Torah, pero incluso Mashiach es nuestro sumo sacerdote, no conforme a la Torah, porque si fuese conforme a la Torah, estaría descalificado totalmente, porque aún ni Yahoshua, siendo el Mesías, puede usurpar autoridades dispuestas por nuestro Padre, porque si no violaría la Torah, y si él peca, deja de ser Mashiach. Porque él se tiene que someter a la voluntad de nuestro Padre. Siendo Mashiach, él es el primero que nos dio ejemplo de que él guardó la Torá, guarda la Torá, guardará la Torá por siempre y para siempre, y aún cuando estuvo por primera vez acá, guardó la Torá aún con precio de muerte. Entonces, recuerden que él es nuestro sumo sacerdote, no para servir en el templo de Jerusalén, para nada, porque ya allí tiene instituido por la Torá un ministerio sacerdotal. Una quejuná, ya hay un sacerdocio establecido por la Torá. Es decir, que aun cuando se establezca el templo, Mashiach, él es un sumo sacerdote, pero no según la orden de Aarón. Por eso él no puede usurpar a Aarón, no puede usurpar los sacrificios, no puede usurpar al sacerdocio levita, porque está establecido en la Torá una autoridad que dio nuestro Padre al sacerdocio levítico. Pero ¿qué hace el sacerdocio de Mashiach? Complementa al sacerdocio de Leví, al sacerdocio de Aarón. Lo complementa, no lo anula, no lo quita, no lo desecha, para nada. Viene a complementarlo, a magnificarlo. Incluso el sacerdocio de Mashiach está por encima, pero no viene a quitar el sacerdocio de Leví. Claro que no. Y esto es importante entenderlo. Porque mucha gente piensa, por eso es que dice Shaul, mucha gente piensa, primero vamos a terminar el comentario, que Mashiach, que nuestro mes, que ahora no tiene nada que ver, que incluso todavía se viene con esa percepción cristiana de que si se levanta el templo, que nosotros, casi que nosotros no podemos estar orando por el templo, casi que nosotros no podemos estar pidiendo que el templo sea reconstruido. Es más, nosotros anhelamos que el templo sea reconstruido prontamente. Y si se hacen sacrificios, eso no invalida la Torá ni invalida nuestra fe. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Mashiach no invalida los sacrificios que la Torá exige para cierto tipo de pecados. Porque el sacrificio de Mashiach tiene que ver con otros pecados que en la Torá no hay provisión para eso. Los sacrificios que se hacían en el templo era para dar otra provisión, para expiar pecados, que la Torá obviamente si hay expiación, pero el sacrificio de Mashiach es para expiar pecados que en la Torá no hay provisión. Por eso es la gracia. Sin ese sacrificio de nuestro Mesías, por más que nosotros guardáramos la Torá, no podríamos ser limpios, no podríamos tener acceso. Aún las personas podrían presentar todos los sacrificios habidos y por haber en el templo y técnicamente no podrían acceder a la redención. Es decir, sin Mashiach no hay redención para nadie. Roberto levantó la manito.
¿Va a decir algo, mi querido hermano? Sí, es correcto, amado hermano. Adelante, adelante, mi Eh, aj. entonces, en ese caso, y de acuerdo a la explicación que usted nos está dando, serían dos órdenes. Una sería la orden de Aarón y la otra sería la orden de Melquisedec. Es mi pregunta. Sí y no. No es que sea una orden como tal. Lo que pasa es que Shaul está comparando el sacerdocio de Mashiach con la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Hoy en día, con los hallazgos de las cuevas de Qumran, podemos tener más evidencias todavía. Como lo que está haciendo Shaul es una comparación de que nuestro Mesías tiene una autoridad diferente a la que se le dio a Aarón. ¿Qué significa esto? Que él tiene una autoridad dada por el Eterno bajo juramento, no bajo la prescripción de la Torá, sino bajo juramento. ¿Qué significa esto? Que así como reinaba Melquisedec, ¿sí? Que él era sacerdote y también rey en Israel, ambas funciones siempre fueron separadas. La monarquía solamente le pertenece a casa de Judá. El sacerdocio solamente le pertenece a Leví. Entonces, como la Torá ya tiene, tanto por la Torá como tal, como por pacto hecho a David, ya están las dos funciones separadas para cada tribu. Entonces, ¿cómo hace un solo individuo para fungir con las dos autoridades? Por eso es que en el judaísmo se cree que habían dos Mesías. Uno, el Mesías ben David, y otro, el Mesías ben Yosef, relacionado con la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Shaul? Está dando una profundidad, está hablando de algo que nuestro Mesías fue hecho sacerdote conforme a un juramento, que así como Melquisedec tenía dos funciones, él ejecutaba las dos funciones, es decir, que era rey y también era sacerdote. Nuestro Mesías así también es un rey y sacerdote. En los hallazgos de la cueva de Qumran, ahora hoy en día tenemos una explicación más certera que no tendríamos, no sé, hace unas cuantas décadas atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, Melquisedec, ¿por qué se dice que, por ejemplo, no se conoce que Melquisedec, incluso muchos dicen que era el Mesías antes de venir en carne, totalmente alejado, ¿no? Primero, ¿cuál era la función de que el Mesías fuese Melquisedec, que Yahushua fuese Melquisedec? Para nada, esto tiene que ver con Melquisedec ni nada por el estilo. Ni que el Mesías fuese Melquisedec, sino que Melquisedec, para poder ser rey de Shalem, no podía haber tenido ningún tipo de, es decir, que ningún tipo de familiar que hubiese fungido como rey. ¿Sí? Es decir, que si él hubiese tenido un padre que hubiese sido sacerdote o hubiese sido rey, él no podía optar por ser rey. Es decir, que para poder ser rey de Shalem o sacerdote de Shalem, para poder tener las dos funciones, ninguno de su linaje tenía que haber estado como rey o como sacerdote allá en Shalem, que ya vamos a ver el verso bíblico. Y que de la misma manera, nuestro Mesías, por eso es algo comparativo, que nuestro Mesías no tiene en su linaje nadie que haya sido directamente rey, solamente bajo una promesa que se dio por generaciones, y tampoco tenía en su linaje alguien que haya sido sacerdote, porque obviamente no pertenece a la tribu de Leví. Y por ende, él, bajo juramento, siendo el Mesías y bajo sus méritos, nuestro Padre lo elevó a una orden superior, no para quitar a Leví, no para quitar a Aarón, sino para complementar. Y no para entrar en el templo en Jerusalén, porque él no tiene autoridad para entrar en el templo en Jerusalén a realizar sacrificios ni nada por el estilo, porque él no tiene autoridad para hacerlo, sino que él entró donde él se le dio la autoridad de entrar, en el templo, hecho en el cielo como lo tipifica allí Shaul, y no entró llevando sangre de corderos, de animalitos, sino entró llevando su propia sangre. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que es interesante incluso notar lo que leímos hace un momento en Hebreos 5, del 5 al 6,
que es interesante que esta declaración que hace Shaul allí es directamente relacionada con el Salmo 110, verso 4. Vamos a leer Salmo 110, verso 4 para ver qué nos dice. Adelante, amados hermanos, Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4 dice así. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Amén. Amén. Amados, la escritura no ofrece muchos detalles sobre Malquisedec, y eso es importante aclararlo. Recuerden que Malquisedec significa rey de justicia. Solo sabemos que era sacerdote de nuestro padre, Adonai Yahweh Sebaot, y también que era el rey de Shalem, y que como sacerdote incluso recibió los diezmos de Abraham. Y eso lo tenemos en Génesis 14, del 18 al 20. No lo vamos a leer también por motivo de tiempo, pero lo anotamos por allí para leerlo después en casita. Amados, sin embargo, esta misteriosa figura es también un símbolo del Mesías. Es un símbolo, no que fuese el Mesías, es un símbolo, ¿sí?, del Mesías. Y era sumo sacerdote de nuestro Padre y sienta las bases para la función de Yahoshua como sumo sacerdote. Incluso tenemos que hacer el comparativo con la carta de los Hebreos. Yahoshua no fue cualquier sacerdote ordinario. En la antigüedad, recuerden, todos los sacerdotes eran hombres sujetos al pecado y por esa razón era necesario que ellos ofrecieran sacrificios de expiación por ellos mismos antes de servir como emisarios o representantes del pueblo ante nuestro Padre. Y ofrecer sacrificios para poder ofrecer sacrificios por Israel, ellos debían de hacer sacrificios por ellos mismos. Vamos a ver nuevamente Levítico 16:11. ¿Me lo leen, por favor? Levítico 16:11. Levítico 16:11 dice así. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado, para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado. Amén. Amén. Amén, amados. El sacerdocio de nuestro Mesías es muy superior por dos razones. Primero, porque él fue un varón perfecto y sin pecado, amados, y por lo tanto él no necesitaba ofrecer sacrificios para expiar sus propios pecados. Incluso cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 7 del 26 al 28, ahí habla de que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, limpio, apartado de los pecadores, ¿sí? Y que no tenía necesidad de, así como los demás sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por él, ¿sí?, y luego por los del pueblo, sino que él ofreciéndose a sí mismo, ¿sí?, él ofreció su sangre y bajo juramento es lo que a él lo constituye el hijo hecho perfecto para siempre. Lo dice la carta a los Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28. Es decir, que él no tenía esas debilidades o no necesitaba cumplir el primer sacrificio que se hacía en Yom Kippur para poder ofrecer o pedir o interceder por el pueblo, porque en él no había pecado. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes debían ofrecer primero por ellos mismos, porque obviamente ellos eran hombres sujetos a debilidades también, y debían de ofrecer sacrificios para poder ser perdonados. Amados, los sacerdotes descendientes de Aarón en su condición de hombres eran también mortales y todos tenían que morir en algún momento y no podían permanecer en su función de sacerdotes. Sin embargo, Yahoshua fue resucitado de entre los muertos y también ahora ¿qué hace él? Él vive para siempre. Por eso es su rol como sumo sacerdote es eterno y no se necesita ser reemplazado porque él ya no está ligado con la muerte. Creo que Las Moshiach levantó la manito hace un momento. ¿Tiene algo por decir, mi querido Aj? Shalom, sí, amados hermanos, era un pequeño complemento, ¿no? O sea, si me lo permiten, que sea de bendición para ustedes. Ciertamente el tema de Malquisedec es un tema aparte, ¿no? Correcto. Que se puede tratar. Pero centrándome en ello y tratando de ser lo más breve posible, hay dos palabritas muy claves aquí.
La primera es sacerdocio, uno, ¿verdad? ¿Qué entendemos por sacerdocio? Y el otro vocablo es orden, o sea, orden, que eso vendría siendo una lineatura, un linaje, ¿verdad? En cuanto a sacerdocio, recordemos que sacerdote muchas veces no viene a memoria un trabajo litúrgico y cosas de esas, ¿no? O algunos lo asemejan al papado y todas esas cosas, ¿verdad? Pero el sacerdocio es un servicio a Adonai, ¿verdad? Es una obra directa a Adonai como intercesor, un canal, es eso, ¿verdad? Una persona que sirve. Eso es lo que nos corresponde a todos. Y en la parte del orden, en cuanto a Malquisedec, porque también Aarón ya es una orden. O sea, okay. La orden de Aarón, ¿verdad? Ese es un linaje, una línea. En la de Malquisedec, recordemos que para que sea una orden, tuvo que haber, antes de Malquisedec, hombres que seguían ese Yirat Adonai. O sea, un servicio a Adonai muy, muy cercano. Y que la escritura nos da, según las genealogías, nos da nombres de hombres que fueron muy cercanos a nuestro Padre Celestial. Y que más adelante, yo creo que en la carta de Jacob o algo así, o de Yahudá, ¿verdad? Se habla de un linaje de hombres que tocaban esta partecita, o sea, de un acercamiento a Elohim, hasta que apartó a su pueblo, a Israel, para que entonces hiciese un acercamiento a Israel, propiamente porque ya el Eterno sabía que Israel iba a fallar en su servicio, ¿verdad? Pero como nuestro Padre, Él lo sabe todo, tanto el rey iba a fallar cuando dice, cuando pongas un rey entre tu pueblo, tiene que ser entre tus hermanos, no puede ser un extranjero. Si se aparta, entonces yo lo voy a disciplinar. O sea, ya nuestro Padre en su Torá tenía contemplado todas esas cosas. Entonces, el orden de Aarón era para poder hacer manifiesta, ¿verdad? Los errores y poder acercar entonces al pueblo, a Elohim nuevamente, para que vuelva entonces y se prepare para poder tener esa mayor proximidad que es con lo que hacía Malquisedec, ese orden, ¿verdad? De acercamiento a nuestro Padre Celestial, del cual no se habla mucho. En la Escritura no se habla mucho, no se da muchos detalles de cómo era ese orden, como se da con Aarón en la Torá, con el libro de Levítico, las ofrendas y todo. O sea, es más marcado acá. Pero sí, nuestro Padre procura que nosotros nos acerquemos allá, y por eso que, como usted menciona, hermano, ese sacerdocio de nuestro Santo Maestro, del Mashiach, que surcó hasta los cielos, ¿verdad? Para presentarse allá a la diestra y presentarnos a nosotros en intercesión. Entonces, ese nos respalda para poder tener esa cercanía a nuestro Padre mucho mayor, ¿verdad? Y que por sus méritos entonces nosotros podamos. Recordemos que también, si me permiten, para cerrar esta partecita, sí, mira, para recordemos que cuando venga el Mashiach, ya todo ojo le verá, ya la fe como tal de creer sin ver ya no va a ser lo mismo. Sin embargo, recordemos de que muchas de las naciones, de muchos pueblos, hay los hombres entre las naciones, van a aprender Torah. Y sin embargo, después de los 1000 años va a ser soltado el Satán para probar a las naciones nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que o sea, va a ser una prueba final, ¿verdad? Para saber que los que quedaron, que no fueron tomados con el Mashiach el día de su venida, los hombres que permanecieron después de las grandes tribulaciones y todos van a estar en los 1000 años, se les va a enseñar Torah, entonces ellos también van a pasar por una prueba, ¿verdad? Y bendito sea nuestro Padre, ya nos está dando nos está hablando sobre ello, ¿no? Entonces, para acercarnos más a ese sacerdocio, cuando ya entremos al Olam Jabá, a la eternidad, ya entonces se va a requerir ese sacerdocio propiamente
del Melquisedec, por decirlo así, que es más próximo a Elohim, como lo hizo el Mashiach. Amén. Amén, mi querido Aj. Y bueno, vamos a ir adelantando un poco más, porque bueno, ya por motivo de tiempo. Cuando ahora nosotros estamos celebrando, o vamos a celebrar, perdón, vamos a celebrar Yom Kippur en unos cuantos días, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo nos atañe a nosotros la parte de la celebración de Yom Kippur? ¿Cómo debemos nosotros hacerlo? Para el creyente en el Mesías, amados hermanos, la celebración del día de expiación tiene un significado diferente al que se le daba incluso en tiempos antiguos. En la época del templo, el pueblo esperaba este día con la expectativa de que sus pecados fueran expiados a través de los sacrificios ceremoniales descritos. Hoy día los creyentes en el Mesías celebramos Yom Kippur con la convicción de que el sacrificio de Yahushua nos limpia de los pecados y que no es necesario realizar sacrificios adicionales. También es muy importante entender que Yom Kippur, o el día de expiación, es un día donde se busca el perdón de nuestras faltas y pecados, pero no los pecados deliberados, ya que el que peca a sabiendas ha pisoteado la sangre del Mesías y acarrea sobre sí, que dice la Escritura, doble juicio o doble condenación. Y eso incluso lo tenemos en Hebreos 10, 26 al 29. Yo se los leo por acá. Dice, porque si continuamos pecando voluntariosamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado el Espíritu de gracia? Amados, la expiación ofrecida en Yom Kippur es sobre aquellos pecados por ignorancia. Y eso también lo tenemos en Hebreos capítulo 9, verso 7. Dice, pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Por ignorancia. Como se había mencionado antes, el día de expiación debe celebrarse el día 10º del 7º mes. Es un día de reposo anual. En este día no se deben realizar tareas o trabajos, ¿sí? Es un día de ayuno. Es un día en el cual se realiza el ayuno desde la puesta del sol del día 9 hasta la puesta del sol del día 10 del 7º mes. En este caso, a nosotros este año lo vamos a estar haciendo el ayuno el día lunes 18 a martes 19, de tarde a tarde. Toda persona que pueda debe realizar este ayuno, salvo los niños, ¿sí? Los niños pequeños y las personas que por alguna condición de salud no puedan hacerlo. Como parte del ayuno, toda persona debe abstenerse de todo tipo de placer, de diversión, incluyendo incluso lo que ya hemos dicho, el placer sexual. Amados, recuerden que la Torá nos ordena suspender toda clase de trabajo en Yom Kippur. Es un día para afligir nuestras almas, para negar el placer, lo que comúnmente es entendido como ayunar y abstenerse, obviamente, de consumir alimentos y bebidas, incluyendo el agua. La mayoría de la gente que observa Yom Kippur, recuerden, no come ni bebe desde el atardecer del día 9 hasta el atardecer del 10º día. Disculpen ustedes, perdón, del lunes 25 a martes 26. Correcto, estimada Jolulu. Disculpen allí la que estaba viendo aquí el calendario y creo que me despasé un poquito con los días. A ver, ¿qué otra cosa por allí? Es fácil, amados, atascarse en el pensamiento y la preocupación por las cosas cotidianas, amados, por lo cual el ayuno de Yom Kippur es un recordatorio del correcto orden de prioridades que debemos mantener en nuestra vida. Debemos estar atentos, amados, a lo que nuestro Padre Celestial exige de cada uno. Y por ende, este día nos dedicamos a afligirnos,
a clamar, a orar, a dedicar este día en solemnidad para nuestro Padre y para pedirle perdón a nuestro Padre Celestial como individuos, pero por sobre todas las cosas como pueblo. ¿Cómo es el ayuno aceptable? Aquellos que por razones de salud no pueden ayunar por un día entero, por razones de salud, pueden abstenerse parcialmente de consumir alimentos, pueden comer de manera diferente a lo acostumbrado, comidas preparadas el día anterior o comida simple, ¿sí? Es decir, que no sean muy elaboradas, con tal de abstenerse de ciertos privilegios, incluyendo postres. Estoy hablando de las personas que por algún motivo de salud no pueden ayunar. Tampoco es que ahora tienen que buscar la manera de que ese día sea diferente. Independientemente de que tengan algún problema de salud, no es que ahora van a hacer una comida muy elaborada, sino que tiene que ser lo menos placentera posible, vamos a decirlo de esa manera, que no coman algo, pero no hasta la saciedad. Es decir, que dependiendo de su condición física, van a ofrecerle a nuestro Padre lo que puedan hacer. Nuestro Padre conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición, y eso es importante, hacer siempre la salvedad. Recuerden, no se ve televisión, obviamente participar en juegos, no usar el internet para banalidades, sobre todo limitar el acceso a las redes sociales, evitar estar en contacto con el teléfono para hacer llamadas telefónicas. Nosotros incluso evitamos conducir, a menos que sea para ir a alguna congregación, a alguna sinagoga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se nos ordena, por supuesto, abstenernos de hacer cualquier tipo de trabajo. Es un día de completo descanso. Si Yom Teruah, amados, es el anuncio profético de la venida del Mesías, entonces podemos decir que Yom Kippur representa la consumación de la obra de su venida en la tierra. En su primera venida vimos cómo su muerte y su resurrección lo constituyó el sacrificio de expiación perfecta y el sumo sacerdote por excelencia. Y ahora en su segunda venida, amados, seremos testigos de la consumación del plan de redención de Adonai Yahweh, cuando el endurecimiento que ha venido sobre el pueblo sobre todo sobre nuestros hermanos judíos, será quitado. Y finalmente, amados, seamos un pueblo en el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? Conmemorar el ayuno de Yom Kippur. Si bien clamando por nuestros hermanos de casa de Judá, clamando por todo Israel, clamando por todos aquellos que están sin el Mesías, clamando por nuestros parientes, por nuestros familiares, no debemos hacerlo sin esperanza, sino todo lo contrario, con esperanza, sabiendo que tanto nuestra redención como la restauración final del pueblo de Israel será inminente, amados. Dice la bendita palabra, y para cuando venga Mashiach, a través de él, nuestro Padre Celestial Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en ese día Adonai Yahweh será uno y uno será su nombre. Amados, debemos prepararnos con conciencia, debemos prepararnos con solemnidad, debemos prepararnos con integridad. Debemos saber que nuestro Padre Celestial exige de nosotros que lo hagamos con conciencia, con compromiso y con responsabilidad. Recuerden, amados hermanos, que dentro del pueblo de Israel hoy en día está la casa de Judá. Ellos tienen incluso su propio calendario, el calendario judío, y está la casa de Israel, que estamos volviendo al Padre y celebramos conforme se hacía en el calendario bíblico, en el calendario antiguo. Y por ende, este año igualmente nosotros vamos a estar celebrando Yom Kippur y Sukkot conforme al calendario bíblico. Nuestros hermanos de casa de Judá van a estar celebrando mañana domingo al caer el sol hasta el siguiente lunes 25, si mal no recuerdo. Ellos van a estar celebrando Yom Kippur. Nosotros del lunes 25 a martes 26 vamos a estar celebrando Yom Kippur. Estaremos conectados a través de internet por estos mismos medios, a través de YouTube, a través de Zoom, para que ustedes igualmente, si no tienen una congregación donde puedan asistir, pueden venir a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Zoom, y compartir con nosotros el servicio tanto inicial como el servicio de cierre de Yom Kippur, y ayunar y compartir con nosotros la bendita palabra, y a pesar de las distancias, estar unidos, a pesar de las distancias,
compartir con nuestro Padre o presentar a nuestro Padre un ayuno de Yom Kippur apto, clamando a nuestro Padre Celestial por la redención para que envíe pronto a su Mashiach, a nuestro Mesías, de tal manera que unidos a pesar de la distancia, clamemos por la redención y la restauración, no solamente de Israel, sino también del mundo. Vamos a clamar, vamos a prepararnos. Por favor, que no los agarre este día con excusas baratas, y me disculpan la expresión y me disculpan lo drástico. No coloquemos esas excusas baratas que muchos años se han colocado. No estoy preparado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no pedí permiso, no hice lo otro, sino que debemos tener conciencia del compromiso que tenemos para con nuestro Padre. Debemos estar conscientes de la responsabilidad que le debemos primeramente a nuestro pueblo, porque vamos a clamar por nuestro pueblo. Y segundo, que debemos tener el compromiso con nuestro Padre Celestial de hasta este día hacer lo posible para poder limpiarnos y presentarnos en santidad delante de su presencia. Amados, hasta aquí la enseñanza. Faltó mucho por hablar, faltó mucho por explicar, faltó muchos detalles acerca de Yom Kippur, pero confiamos en nuestro Padre Celestial que, al igual que cada uno de nosotros, en lo privado estemos estudiando, estemos compartiendo y estemos indagando de cómo celebrar de mejor manera, y mi conciencia, tanto espiritual como mental, tanto intelectual, saber qué representa Yom Kippur en mi vida, en el pueblo, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y como lo dice su bendita palabra, amados hermanos, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza, la segunda parte de este tema de Yom Kippur, para que igualmente todos podamos estar atentos y preparados para celebrar el día de Yom Kippur con solemnidad, con ayuno, con clamor a nuestro Padre y sobre todo clamando por la restauración de Israel y del mundo entero. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Shavuot para cada uno de ustedes, y bueno, feliz y apto ayuno, y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Shalom Ubrachot, paz y bendiciones.